La lectura bíblica de hoy está en Primera de Pedro, versículos 13 al 21. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir en la vida mejor es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es con una persona, con varias personas o con grupos de personas. Esta guerra, esta batalla, esta lucha es espiritual y como tal debemos hacerle frente con armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por alguna razón, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 12 que no debemos conformarnos a este siglo, sino que constantemente debemos renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Es por eso que el Señor nos pide, el Señor espera de nosotros que seamos santos como Él es santo. Si tenemos armas espirituales, si tenemos la gracia de Dios de nuestro lado, si tenemos la redención a través de Cristo Jesús y esos medios de gracia y esas herramientas poderosas en Cristo, quiere decir que podemos salir adelante en medio de este mundo tan corrupto y lleno de pecado, porque aunque estamos acá, debemos diferenciarnos porque no pertenecemos a este mundo. A nosotros nos rige la ley de Dios y en su palabra, en su ley, vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor desea tener una comunión con nosotros. El Señor desea hablarnos y que nosotros le hablemos a Él, porque Él todo lo ve, Él todo lo escucha, Él todo lo sabe. Y aún así Él quiere que nosotros
nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia a través de Cristo Jesús, para poder hacerle frente a esta guerra y cualquier guerra espiritual a la cual nosotros tengamos que hacerle frente. Dios está con nosotros. Dios nos ha dado armas poderosas en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad vuestra bandera en el nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres no siempre será fiel, vestidos armadura velada en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Llamados a ser santos. Nuestro versículo clave de hoy de 1 de Pedro 1:15 dice en la versión lenguaje sencillo: así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. 1 de Pedro 1:15. Después de que las personas dedican su vida a Cristo, aún sienten cierta atracción por sus costumbres pasadas. En este pasaje se nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en cada cosa que hacemos. 1 de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1:15. 1 de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1:15.
Hola hermanos, estoy muy contenta porque el Señor nos concede una vez más poder estar unidas a través de estos medios y sobre todas las cosas de poder estudiar su palabra. Hoy vamos al último tema de este mes y que se titula Una guerra con muchos frentes de batalla. Y les decía yo que estaba contenta porque se enfermó nuestro pastor el fin de semana y no pudimos hacer la grabación como la hacemos en el día que lo hacemos, pero estoy contenta porque ya nuestro pastor, Dios le ha concedido que ya esté bien y eso pues es gratificante. Ahora vamos a iniciar con la grabación de este tema y esperamos en el Señor que el Señor bendiga este trabajo y que bendiga a nuestro hermano Francisco en lo que él hace con los aparatos que permiten que se haga esta transmisión. Gracias también por la vida de Juanita, Señor, su ayuda idónea. Y les voy a invitar para que vayamos a Dios en una oración. Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, por toda tu misericordia. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, y porque nos concedes el privilegio de poder servirte, Señor, a través de estos medios, Señor. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que tu bendición se extienda a todos aquellos, Señor, que tienen la oportunidad, Señor, de acceder a estos temas, Señor. Permite que la sabiduría que viene de lo alto, Señor, nos permita entender perfectamente bien, Señor, de qué se trata estos temas, Señor, que los podamos aplicar a nuestras vidas, que podamos aferrarnos, Señor, a tu palabra para que podamos presentar, Señor, la defensa cuando sea necesario, Señor, ante estas nuevas corrientes, Señor, que estamos enfrentando en nuestro mundo. Por favor, Señor, quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, Señor, en este último tema. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, como les decía, nuestro último tema se titula Una guerra con muchos frentes de batalla. La lectura bíblica correspondiente a este tema es 1 de Pedro 1, 13 al 21, que ya fue leído. Y nuestro versículo clave, como ya nos ayudó nuestra hermana Juanita, es 1 de Pedro 1, 15, y que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y como dijo alguien, toda es toda. Bien, pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema de este día y comenzamos recordando que la ideología de género ha resultado ser un tema atendido con urgencia, dando su rápido fortalecimiento. Con todo, no es el único frente de batalla para el pueblo cristiano. Así como debemos vivir en santidad, separándonos de toda distorsión de la sexualidad, necesitamos escoger bien nuestras batallas y ser muy realistas al reconocer que el pecado no solo distorsiona la sexualidad, sino distorsiona toda la vida.
Consideremos hoy algunos principios bíblicos que nos pueden orientar para escoger nuestras batallas ante el engaño de la ideología de género. El primer principio es, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diversos colectivos y agrupaciones hacen suya la bandera LGBT y adoptan la ideología de género como parte de su discurso, pero no luchamos contra carne ni sangre, sino contra ideas, contra una mentalidad carnal, engañosa y necia presente en todo ser humano que no ha sido redimido. No es contra un colectivo en particular contra el que luchamos. Partidos políticos de izquierda como de derecha se apropian de la ideología de género y esta se va infiltrando en las instituciones de gobierno, en las universidades, en los equipos de fútbol, en las empresas, en el cine, incluso en las iglesias. Si queremos prevalecer ante la batalla cultural declarada por la ideología de género, habremos de ser el pueblo que se aferra a las Sagradas Escrituras, que tiene cuidado de definir correctamente su fe y que está preparado para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El segundo principio es distinguirnos del mundo sin salir de él. ¿Cómo podemos leer en 1 Corintios 5, 9 al 11? Cada vez que llega el mes de junio, mes en que se celebra el orgullo LGBT, son pocos los negocios, empresas, instituciones que no se visten de los colores del arco iris, todos ellos promoviendo para su conveniencia la ideología de género. Y aquí es donde necesitamos ser realistas y reconocer que toda entidad que no se encuentra bajo el dominio de Cristo tiende al pecado. Muchos cristianos se colocan en pie de batalla contra cierta marca de refrescos, cierta película, ciertos cantantes, por el hecho de que hacen alguna mención a la ideología de género. Pero si bien es necesario afirmar nuestras creencias y convicciones con determinación, no hemos de darnos por satisfechos solo con boicotear cierta cartelera, producto o bandera. Hemos de recordar que la redención plantea primero un cambio de corazón para producir así un cambio de vida, no viceversa. Y en esa realidad no debiera desalentarnos ver que la ideología de género encuentra patrocinadores a diestra y siniestra. Necesitamos mucha sabiduría para orientar nuestra protesta contra las principales amenazas de la ideología de género y al mismo tiempo recordar que no puede un mal árbol dar buenos frutos y por lo tanto de este lado de la historia nos pareceremos más a Lot viviendo en Sodoma. ¿Lo recuerdan ustedes? Dice, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Lo leemos en 2 de Pedro 2:7. El otro principio es derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. 2 de Corintios 10:5. Aunque la ideología de género se disfraza de progreso científico
y se vende como una propuesta intelectual y civilizada, la realidad es que depende más del ruido que hacen sus huestes que de la fuerza de sus argumentos. Es común que los defensores de la ideología de género produzcan muchos libros, panfletos, canciones y marchas, pero no estén abiertos ni al debate, ni al diálogo, ni a los argumentos. Las victorias que han ganado en pro del aborto, del matrimonio gay, de la adopción homoparental o de la paridad de género han sido obtenidas no por la fuerza de la razón, sino por mayoría de votos y presión social. Ante esta realidad es importante estar bien conscientes de la necesidad de adquirir habilidades para debatir, dominar la práctica de refutar argumentos, ejercitar la retórica, la lógica, la apologética, no solo en el frente de batalla, sino hacia adentro de la iglesia y del hogar, de manera que niños y jóvenes tengan claro qué creemos como cristianos, qué predica la ideología de género y dónde están sus errores, incongruencias y falsedades, y que al tener de frente a las huestes del error, que el ruido de sus discursos, el tamaño de sus banderas y la cantidad de sus insultos no intimiden al pueblo de Dios, pues teniendo la espada de la verdad y el escudo de la fe, prevaleceremos. El cuarto principio, y que es, digamos, el más importante: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. El hecho de que la ideología de género esté ganando tanto terreno en la batalla cultural no ha de llevarnos a concluir que es el único enemigo contra quien peleamos. Nuestra sociedad y cultura adolece de diversos males. Tenemos la creciente corrupción en todos los niveles, la violencia generalizada en todos los estados, el consumismo como patrón de vida, etc. La ideología de género es un grave mal, sí, pero el pecado promueve más mentiras y engaños. Es posible que alguien se declare enemigo de la agenda LGBT, pero que albergue prácticas de corrupción en su trabajo, por ejemplo. Un hombre puede ser heterosexual, pero asimismo no tratar a su esposa como Dios lo demanda de los varones. Padres cristianos pueden oponerse a la adopción homoparental o al aborto y a pesar de eso ser descuidados en la crianza de sus hijos. Quizás haya jóvenes que llegan vírgenes al matrimonio, pero viven construyendo su identidad en el materialismo y las apariencias, es decir, que la vida cristiana no consiste solamente en rechazar la ideología de género. Ya en el pasado hubo una generación de cristianos para quienes ser cristianos consistía principalmente en no ser católico romano. Se trató de aquella generación que renunció a imágenes, ritos, indulgencias, veladoras, para que de esta manera se hiciera notorio que ahora eran cristianos. Pero si bien ese fue un buen comienzo, no era el todo de la vida cristiana. Asimismo, en esta generación, para muchos, ser cristiano podría significar simplemente decir, no soy homosexual. Y está bien, el comportamiento homosexual no es coherente con la vida cristiana, pero
Tampoco lo es ni la corrupción, ni el consumismo, ni el chisme, ni el adulterio, ni la ociosidad. Por lo mismo, hemos de darnos cuenta de que el matrimonio y la crianza, que han sido atacados por la ideología de género, no se deben de ver como la única batalla, ni contentarse solo con abstenerse de estas influencias. Diferentes batallas se están librando y todas ellas importantes, y todas ellas serán ganadas en santidad y obediencia a Cristo. En conclusión, el Dios que adoramos es un Señor de santidad, sabiduría y orden, que nos llama a someter todo nuestro ser y toda nuestra vida a su señorío. Necesitamos recordarlo día a día, que como cristianos batallamos no contra un pecado, sino contra toda clase de pecado, y hemos de reconocer el pecado no solo a nivel de fruto, sino desde la raíz, desde los pensamientos corrompidos y las intenciones engañosas de donde emergen dichos pecados. Y de esta manera no será con arrogancia, sino con humildad y misericordia que podremos llamar no solo a los homosexuales y lesbianas al arrepentimiento, y anunciaremos el reino de los cielos no solo a los transexuales y las prostitutas, sino también a los ladrones, a los corruptos, a los hedonistas, a los vanidosos, a los iracundos, a los necios, a los chismosos, a los borrachos, llamando a todo ser humano, independientemente de sus pecados, a rendirse en fe y arrepentimiento a Cristo, confesando que en otro tiempo nosotros mismos nos revolcamos en esos mismos lodos, pero celebrando que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Así lo encontramos en la palabra de Dios en Tito 2, 11 y 12. Es importante, hermanos, analizar la cosmovisión detrás de los colectivos y de los movimientos culturales. ¿Cuáles serían algunas pautas y límites para interactuar con personas LGBT sin ser partidarios ni cómplices de su estilo de vida? ¿En qué sentido podemos ser solidarios y misericordiosos con esa comunidad? ¿Y en qué sentido no debemos ser amigos ni colaboradores de la comunidad LGBT? Debemos de actuar con misericordia y con el amor que Dios tiene para con nosotros, para poderlo asimismo brindar a esas personas y buscar su salvación. Pidamos al Señor sabiduría de lo alto para que podamos hacerlo y para que podamos afirmarnos en la palabra de Dios, para que podamos aferrarnos, como dice el tema, aferrarnos a la palabra de Dios para poder hacer frente a esta ideología de género, y no solamente a esa,
a esa ideología de género, sino a toda clase de pecados a las que tenemos que enfrentarnos. Incluso tenemos que pedir al Señor que nos libre de todo ello para que podamos ser instrumentos útiles en sus preciosas manos. Y bueno, con esto damos por terminado este tema de la ideología de género contra la palabra de Dios. Y nos preparamos para continuar con nuestros estudios y vamos a estudiar para el próximo mes la dignidad bíblica en la etapa de plenitud. Necesitamos poner mucha atención en esta etapa de plenitud y lo que a nosotros nos corresponde. Si el Señor no dispone otra cosa, nos estaremos viendo la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde durante esta semana. Hasta la próxima. Santidad significa mantenerse totalmente devotos o dedicados a Dios, separados para su uso especial y apartados del pecado y de su influencia. Nuestro versículo clave de hoy en 1 de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1:15. Debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclándonos con la multitud. No debemos ser diferentes solo por el hecho de serlo. Lo que nos hace diferentes son las virtudes de Dios aplicadas a nuestra vida. Nuestro versículo clave en 1 de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1:15. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo, con furia y con afán. Acósanos Satán, por arma deja ver astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es dado aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestren su vigor.
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.